Bien, vamos a entrar a continuación a ver el tema de ese famoso artículo 13b que me dice los casos, esto lo voy a marcar porque es importante, que dice acá, no susceptible de posterior control tributario. O sea, la pregunta es, cuando tú utilizas ese término que dice no susceptible de posterior control tributario, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? Porque tú me dijiste hace un momento que le dabas un dinero al gerente, al administrador, y él se iba y no te enteraba de rendir cuenta, algo así, ¿no es cierto? Sí, pero las reglas son mucho más estrictas aquí, ¿ya? Entonces, ojo con este tema, ojo con nuestra área de logística, con nuestra área de compras, para tener cuidado con estos temas. ¿En qué casos configura entonces la distribución indirecta de renta? ¿En qué casos configura la distribución indirecta de renta? Bien, vamos a ver el artículo 13b del reglamento. A ver, tenemos primero unas ideas generales y luego vamos a proceder a ver las ideas específicas acerca de esta situación. Primero las ideas generales y luego las ideas específicas acerca de esta situación. El artículo 13b del reglamento de la ley del impuesto a la renta establece que constituyen gastos que significan disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario lo siguiente. Vamos entonces a ver de qué se trata este tema. A ver un ratito. Ahí está. Nos dice, ¿qué cosa es disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario? En primer lugar, la idea más básica es que son gastos susceptibles de haber beneficiado a los asociados. Mucho cuidado con todos aquellos gastos que hayan beneficiado a los asociados. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. También califica los gastos particulares ajenos al negocio. Acá hay un tema bastante interesante, hay un problema. Los gastos susceptibles de haber beneficiado a los asociados. En ningún momento la norma del impuesto a la renta contempla alguna prohibición específica para que los asociados laboren en la entidad. Todo lo contrario, si hay un asociado que labora en la entidad, pues seguramente hay que hacerle el contrato laboral respectivo. O puede ser un contrato, me dicen, a tiempo indeterminado, inscrito en el T-Registro. Perfecto. Es decir, solo el T-Registro prueba su vinculación. Bien. Entonces, pero el problema es cuando el asociado no tiene ningún vínculo laboral, nada, y empieza a recibir dinero. O peor, la entidad se hace cargo de sus gastos. Esto definitivamente significa disposición indirecta de renta, lo cual es castigado con la pérdida de la exoneración. Hay algunos problemas técnicos en la práctica. Por ejemplo, el caso de muchas comunidades de distinta confesión religiosa, no situarme estrictamente en el tema evangélico, también pasa en el tema católico, que resulta que, por ejemplo, los pastores, los sacerdotes, las monjas, la entidad les paga todo hasta que fallece. Asumen todos los gastos. Entonces uno dice, no estoy beneficiando a alguien porque, bueno, mientras hubo vínculo laboral, perfecto. Pero en el otro caso, no es una distribución indirecta de renta, me dicen, porque el patrimonio se está yendo con ellos.
Es cierto, desde un punto de vista sí podríamos decir que hay una distribución indirecta de renta, pero también por otro lado está la usanza comercial, entre comillas, como se dice. Porque este tipo de entidades, en efecto, tienen esa situación y esa costumbre. Entonces, podríamos decir hasta cierto punto es totalmente válido, ¿ya? Sobre todo si no de acuerdo a una norma legal, sino más bien de acuerdo a una costumbre o un uso, se ganan esos derechos de acuerdo a las reglas específicas de ese grupo. ¿Ya? Eso es un tema que seguramente si se da y es reparado por la administración tributaria, pues va a significar mucha discusión tributaria. Pero yo me inclino porque pesa más ahí la costumbre, lo que es normal. Ahí sí yo creo que hay una distribución indirecta de renta, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, me dicen, se trata de, acá tenemos, hay una comunidad, por ejemplo, de, yo qué sé, de inmigrantes de Asia, forman parte de una asociación y la asociación les paga todo, o sea, cuando están, ya son de tercera edad, les da paseos, viajes, es la usanza. ¿Qué le voy a hacer si la costumbre, no? Probablemente diga distribución indirecta de renta, pero es la usanza de acuerdo al... Bueno, hay situaciones que la norma de todas maneras va a quedar un poco corta. ¿Qué cosa también es distribución indirecta no susceptible de posterior control tributario? Los gastos particulares ajenos al negocio, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tema. Los gastos de cargo de los asociados, ¿no? Como habíamos dicho, la entidad no puede hacerse cargo de los gastos de los asociados, ¿ya? Salvo contadas situaciones, como el tema de capacitación, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando esté con los fines y haya al menos un vínculo laboral importante. Ok, seguimos. Entonces vamos a entrar a calificar estos gastos, ¿ya? Lo pueden, la ventana, como les dije, de aquí la pueden minimizar. En la parte superior hay unos botones, aquí nos dice al lado de Go to Meeting, arriba lo pueden minimizar, ya, para que vean. Bien, ¿en qué casos entonces nosotros tenemos situaciones de distribución indirecta de renta? Que no son por operaciones con los asociados o vinculados, ¿eh? No son, sino más bien se da porque en la contabilidad hay comprobantes de pago falsos. El hecho que en la contabilidad yo encuentre comprobantes de pago falsos significa distribución indirecta de renta. Pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué cosa es un comprobante de pago falso? ¿Qué cosa es un gasto por comprobante de pago falso, sustentado en un comprobante de pago falso? Nos dice que aquellos que son constituidos por aquellos comprobantes que, reuniendo los requisitos y características formales señaladas en el reglamento de comprobantes de pago, son emitidos en alguna de las siguientes situaciones. Son 4 situaciones que hace que nosotros afirmemos que se trata de comprobantes de pago falsos. Y si se encuentra eso en una auditoría, significa distribución indirecta de renta. Primero, el emisor no se encuentra inscrito en el registro único de contribuyentes. El emisor del comprobante no se encuentra inscrito en el RUC. Comprobante de pago falso. Segunda situación. El emisor se identifica consignando el número de RUC de otro contribuyente. Entonces, este también es otro tema. Cuando utiliza el emisor, tu proveedor, el RUC de otro contribuyente. Ya está. Seguimos. Cuando en el documento el emisor consigna un domicilio fiscal falso, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Entonces, si ustedes se dan en cuenta, estos 3 puntos que hemos visto están vinculados al hecho de más trabajo para el contador, porque el contador va a tener que verificar
los comprobantes de pago con un mayor detalle. Porque probablemente al estar exonerado el impuesto a la renta pasa los comprobantes como si nada. Pero ahora hay que tener cuidado. Tiene que verificar que el proveedor esté en el RUC. 2, que el RUC sea el que le corresponde. 3, que el domicilio fiscal no sea falso. Menuda chamba, ¿no? Para todos los contadores. Pero eso se puede manejar con estrategia. Por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente. Registrar un padrón de proveedores en los cuales usted segmenta o clasifica a los proveedores. Por ejemplo, Telefónica, la empresa de agua de su ciudad, la empresa proveedora de luz de su ciudad. Yo creo que eso sí, yo no necesito ni verificar. Segundo grupo, aquellos comprobantes de ciertos proveedores que cada cierto tiempo aparecen, bueno, nivel intermedio. Pero los que sí tengo que ver con lupa, son aquellos que son nuevos. Y sobre todo que no son raros, son medio raros, ¿no? Tengo que verificarlo bien. Para que no vaya a ser de que estoy metiendo en mi contabilidad un comprobante de pago falso. Falso. ¿Ya? Mucho cuidado. También, ¿en qué caso es un comprobante de pago falso? Cuando el documento es utilizado para acreditar o respaldar una operación inexistente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el detalle. Mucho cuidado con esas operaciones inventadas. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A los comprobantes de pago falsos. Vamos a proceder entonces a ver la segunda situación. En este caso, nos vamos a enfrentar específicamente a un concepto que se llama los comprobantes de pago no fidedignos. ¿Ya? A ver, ¿en qué casos nosotros tenemos comprobante de pago no fidedigno? Y que nosotros tenemos que chequear ahí nuestra contabilidad. Gastos sustentados por comprobantes de pago no fidedignos. Constituidos por aquellos que contienen información distinta entre el original y las copias. Y aquellos en los que el nombre o razón social del comprador o usuario difiera del consignado en el comprobante de pago. Tengo que chequear, ¿no? Sobre todo las que dicen papel carbón o papel cálcamo, a pesar de que ahora utilizamos bastante el tema del autocopiativo. Entonces, bueno, hay que darle una chequeada, pues no hay que el original y las copias no cuadre. Otra cosa que tengo que verificar, que el nombre o razón social del comprador difiera del consignado en el comprobante de pago, ¿no? Entonces eso tampoco no puede pasar, ¿no? Tú eres la ONG Las Buenas Nuevas, pero resulta que en tu comprobante dice ONG Manuela Ramos, no, obviamente un comprobante de pago no fidedigno. Bien, mucho cuidado, porque esas situaciones, ¿qué cosas son? Distribución indirecta de renta. Bien, seguimos. ¿Qué otras cosas? Esto es el artículo 13b del reglamento. Vamos entonces a continuación al siguiente caso. El caso número 3, que está asociado básicamente a los RUC de baja y los no habidos. ¿Qué? Si me encuentran con no habido, ¿es distribución indirecta de renta? Sí, sí. Mucho cuidado con ese tema. A ver, entonces, ¿qué nos dice? Distribución indirecta de renta. Aquellos gastos sustentados en comprobantes de pago emitidos por sujetos a los cuales a la fecha de emisión de los referidos documentos, la SUNAT les ha comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC. O aquellos que tengan la condición de no habido, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio o a la fecha de cierre del balance del ejercicio, el emisor haya cumplido con levantar tal condición. Entonces, otro motivo más para chequear los comprobantes. Chequear a nuestros proveedores. No vaya a ser que yo reciba los comprobantes y ese comprobante de ese contribuyente ya esté de baja. Ojo, no confundir, ¿eh? La operación se realizó en mayo. El comprobante es de mayo.
¿ya? Y en julio se dio de baja, ¿ya? ¿Es válido? Sí es válido, porque al momento de mayo estaba habilitado. 2, en octubre se vio que no ha habido, perfecto. Tengo el chance de esperar hasta el 31 de diciembre a que levante dicha condición. Pero si al 31 de diciembre no levantó esa condición de no ha habido, sencillamente, ¿qué cosa es? Distribución indirecta de renta. Y si es distribución indirecta de renta, lo que significa es que voy a perder la exoneración. ¿Está? Mucho cuidado. Vemos estos supuestos que son bastante delicados, que dependen mucho del área contable y que hay que verificar los comprobantes. Vamos a pasar la siguiente situación. Esto está en el artículo 13b del reglamento del impuesto a la renta. Muy bien. Caso 4. Situación 4 que nos habla esta norma. Los gastos sustentados en comprobantes de pago otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen especial no los habilite para emitir este tipo de comprobante. Este es un detalle obvio, ¿no es cierto? De pronto yo estoy recibiendo una factura y la factura de este proveedor, resulta que este proveedor lo verifico y este proveedor era el RUS. Y el RUS está prohibido de dar factura. Pero yo pues tengo una factura de un RUS. Lamentablemente, ¿qué significa eso? Distribución indirecta de renta. O sea, tengo que chequear ese tema. ¿Qué otra situación también hay que tener cuidado? Otros gastos cuya deducción sea prohibida de conformidad con la ley, siempre que impliquen disposición de rentas no susceptibles de posterior control tributario. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la contabilidad de las asociaciones sin fines de lucro exoneradas del impuesto a la renta. Tiene que verificarse ahora esas compras. O sea, fácilmente, como una auditoría, yo podría quitarle la exoneración, si es que no se tiene el cuidado respectivo. A ver, hay una pregunta ahí. Voy a habilitar el chat para poderla ver. Ya, a ver, Miguel. Nosotros recibimos muchas boletas, pues no hacemos uso del crédito fiscal y somos el comprador final de productos y servicios. En ocasiones nuestros agentes de compra tienen problemas al pedir la boleta a nombre de la asociación. Muchos proveedores no quieren dar una boleta. ¿Debo exigirle siempre factura? La norma no te dice que por el hecho de que tú tengas una boleta sea distribución indirecta de renta, ¿no? Si te das cuenta específicamente, porque en la práctica muchas veces, sobre todo en este tipo de negocios, los proveedores no siempre tienen factura, ¿no? La cuestión es que corresponda, ¿no? Si es una boleta, te lo haya emitido alguien pues que sea el RUS, ¿no? No vaya a ser que alguien a lo contrario, una factura a alguien que está en el RUS, eso sí pierdes, ¿no? Y ahora lo irónico es que si esa persona puede emitir factura y boleta, y resulta que te emita boleta, ¿no? En ese caso debería emitirte factura. Lo ideal sería, hasta cierto punto, no sé qué sea manejable, que nosotros tengamos un grupo de proveedores. Tengamos un grupo de proveedores y trabajemos con ellos bajo ciertos parámetros, hasta donde sea posible. ¿Ya? Entonces, ahora, nadie no te quiere exigir boleta. ¿Cómo probar? Ese es el pequeño inconveniente que sufren muchas ONGs. Le estoy dando dinero, pero hay lugares donde no hay boleta, no hay RUC, no hay nada. ¿Cómo hacer para evitar de que sea distribución indirecta de renta? Tendría que considerar algunas pruebas adicionales que sustenten el desembolso. Por eso se sugiere, y es lo que pasa, por ejemplo, con las muchas ONGs o algunas ENICs, por ejemplo, en la actualidad, experiencia propia, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy ahora a poco de hacer una consultoría fuera de Lima con una ENIX, y la ENIX me ha hecho lo mismo que les dije, ¿no? Ha agarrado ahora la cotización, y la cotización antes tú dices tus honorarios, ellos te cubrían pasajes, todos te cubrían. No, ahora no. Ahora te dicen su cotización, señor, pero usted se hace cargo de todo.
Usted ve sus pasajes, su alojamiento, su alimentación, porque saben que en esas zonas es un poco difícil conseguir comprobantes. Entonces todo se lo carga muchas veces al consultor. Entonces, bueno, como persona natural no hay mucho problema, ¿no? Entonces, ahí está también el tema de un poco el cambio de la estrategia. Si es que trabajan en zonas en las cuales no les dan comprobantes. ¿Ya? Ok. Muy bien, volvemos entonces a ver este punto. A ver, vamos entonces a seguir avanzando. Si las adiciona. No, pero no va a poder, bueno, igual lo adicione, no lo adicione, es indiferente porque usted está exonerado del impuesto a la renta. O sea, las boletas usted las puede reparar, no hay problema, pero no va a afectar un impuesto a la renta, ¿no? La cuestión es que emitan los comprobantes para los que están habilitados. Emitan los comprobantes para los que están habilitados. Ya, eso es importante, verificar. Es difícil, yo sé, sobre todo para aquellos que trabajan, bueno, hasta donde yo sé el caso de ustedes, no me ha tocado hoy día una ONG que se mande hacia largas distancias, al menos desde donde lo poco que conozco el perfil de sus organizaciones, pero traten de trabajar con un grupo de proveedores, ¿no? Si es ya demasiado remoto y todo eso, hay que justificarlo de otras maneras, de otros elementos. Las fechas, fotos. Caso de movilidades locales. Si es movilidad local tienes tu ¿cómo se llama? Tu registro de movilidad. Con eso lo puedes ver. Alimentos, todo eso. Si planilla de movilidades, si es que es con consultor, de que sea suma alzada, es decir, que sea, señor, bueno, mira, sabe que los honorarios para esta labor lo normal es 1.000 soles. ¿Sabe qué, señor? Le voy a dar 1.500, usted se hace cargo de todo. Bien. Entonces ya no nos metemos nosotros en problemas. Y tampoco el consultor, porque él es renta de cuarta, ¿no? No habría ningún inconveniente. A todo costo. En efecto.